Muy buenas tardes. Gracias por conectarse a la conferencia Buscando América, Latinoamérica y las webseries. Mi nombre es Milagros Castro y antes de empezar haremos primero una rápida prueba de audio. Por favor, escriban a través del chat si es que me llegan a escuchar. En caso no me puedan escuchar, les pedimos que salgan de la sala y vuelvan a conectarse usando el mismo link que les enviamos. Asimismo, les recomendamos utilizar auriculares para mejorar su experiencia. No se preocupen que les daremos unos momentos para poder hacerlo. Ok, muchas gracias. Comprueba tu conexión a Internet para disfrutar de la conferencia. En la parte inferior de la aplicación de Zoom encontrarás la opción de interpretación. Dale clic y selecciona el idioma requerido. Ante cualquier duda o consulta que tengas, nos puedes escribir a través del chat o en la opción de preguntas o Q&A, o también apretando el botón de levantar la mano. Estas opciones las pueden encontrar en la parte inferior de la aplicación de Zoom. De esta manera también podremos saber si necesitan ayuda con algo. Muchas gracias.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por acompañarnos. Seguimos en esta programación espectacular y muy rica en cuanto a conocimientos y a comentarios con amigos en Lima Web Fest 2021. Gracias por acompañarnos, gracias a los alumnos y estudiantes y profesores de Toulouse-Lautrec, la casa que acoge a Lima Web Fest. Gracias por acompañarnos también a los profesores y docentes de otras casas de estudio de Latinoamérica, con quienes tenemos convenio de alianzas y cooperación. Gracias por acompañarnos a todas las personas que están interesadas en saber más sobre las series web, su evolución y puntualmente cómo es que el ejercicio de esta dinámica de producción audiovisual está teniendo, de la importancia que está teniendo y tomando relieve en Latinoamérica, en la región. Estamos para ello con amigos muy queridos que nos acompañarán para conversar justamente sobre el tema que nos convoca. En primer lugar está Leandro Silva, que es fundador del Rio Web Fest, y como no podía ser de otra manera, un festival brasileiro, es el festival más grande del mundo. Él también es profesor de historia en la universidad, es graduado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, además es realizador de varios formatos cortos y la serie de comedia que se llamaba The Opposite of Sex, Opuesto do Sexo, que ha acumulado más de 1 millón de vistas en YouTube y ha sido vendida en Francia, Rusia, Canadá, Corea y otras plataformas de streaming. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Yes, I listen to you, my friend. How are you? ¿Vas a hablar en inglés? Yes, I can try portuñol. I don't know if that's gonna work. Siéntete feliz y tranquilo en el idioma que tú quieras hablar. Te vamos a entender igual, Leandro. Gracias. Perfecto, gracias por tu convite. Estoy muy honrado de estar aquí. A nosotros. Ovidio Rodríguez es director ejecutivo del WFest. Es el primer festival de web series chilenas. Ya estábamos extrañando la participación en el circuito mundial de festivales web a Chile. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, a los amigos chilenos. Él es coordinador académico en la Escuela de Cine de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales e integrante del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual de Chile. Hola Ovidio, ¿cómo estás? Bienvenido también. Hola Luis Felipe, un gusto estar presente en el Lima Web Fest. Gracias por la invitación, un gusto estar de vuelta en Lima, en esta ocasión representando al WFest. Y bueno, un poquito una precisión con respecto a la presentación. La Universidad Arcis, en este caso, lamentablemente ha cerrado sus puertas, por lo tanto es una información con respecto al pasado, ¿no? Pero de todas maneras, una gran experiencia, todo el trayecto que fue en esa institución. Gran formadora de cineastas. Hablemos entonces de la hora y del futuro, mi querido Ovidio. De acuerdo. Muy bien. Estamos también con Alejandro Ángel, quien compartió hace unas horas en nuestra ponencia, en nuestro chat, en nuestro webinar con Festivales Amigos y justamente hablando de la importancia de los festivales web en todo el mundo. Él hace documentales, es curador del Festival Nuevos Medios, Cine y Televisión y dirige el Narrar el Futuro, que es un festival de cine y new media. Hemos compartido también, como decíamos más temprano, como jurados en la promoción justamente de la producción y realización de series web en Ecuador, donde nos conocimos y hemos también tomado contacto con la realidad ecuatoriana sobre las series web y cómo se está proyectando esta actividad en este país del norte del Perú. Y para hablar justamente de Ecuador, y ahora los presento a los dos juntos, mi querido Alejandro, está Arturo Yepes, nada más y nada menos que uno de los fundadores de Touché Films y que además se ha dedicado a hacer todas las producciones del Enchufe TV. Tenemos además en competencia Mortal Glitch, que es una de las series que está compitiendo por uno de los premios, y además él ha estado detrás de la producción de un largometraje con mucho éxito llamada Dedicada a mi ex, que la podemos ver todos en Netflix. Bienvenido Alejandro, Arturo, ¿cómo están? Excelente, Luis. Gracias. Hola, hola. Gracias nuevamente por este espacio. Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la presentación. De verdad, es un honor estar con ustedes. Y sí, estamos aquí para compartir justamente la experiencia de estar trabajando acá desde Ecuador. Una aclaración también, yo no soy fundador de Enchufe TV.
soy ahora el CEO y gerente general, y más bien estoy aquí honrando a mis colegas Jorge Ulloa, Andrés Centeno, Martín Domínguez y Cristian Moya, que es el director pues de la serie que está ahora en competencia, que son los fundadores de la mesa. Perfecto. A Jorge además lo tuvimos en la última edición de Lima Web Fest en el año 2019. Fue jurado y lo tuvimos como speaker también en nuestro festival. Alejandro, también bienvenido. Luis, gracias nuevamente por este espacio. Muy contento de estar compartiendo hoy desde Bogotá, en Colombia, y compartiendo pues contigo, con todos tus invitados, con todas las personas interesadas en este tema de no solo las web series, sino como ya hablábamos de manera previa esta mañana, de todo el universo, de todo ese gran, acudiendo al cliché, ecosistema que se ha generado alrededor de lo digital y de todas las nuevas formas que hemos adquirido como creadores para seguir contando nuestras historias en el entorno digital. Genial, gracias Alejandro. Leandro, comenzaremos contigo. ¿Hace cuánto tiempo que tienes el Río Web Fest? ¿Cómo empezaron y cómo proyectas la continuación del Río Web Fest de aquí a futuro? ¿Qué tipo de trabajos has recibido al principio? ¿Qué tipo de trabajos estás recibiendo ahora? ¿Y cuáles son las expectativas de crecimiento de cara a lo que es la producción y realización de series web, puntualmente en Latinoamérica, que es el tema que nos convoca esta tarde? Voy a empezar en portuñol y si no entiendes, cambio para inglés. ¿Perfecto? Ok, perfecto. 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 Rio Web Fest ha empezado en 2015 en la región portuaria de Río de Janeiro, Brasil. La región portuaria es una región de Brasil que fue renovada para las Olimpiadas de 2016. Empezamos el festival pequeñito en un pequeño bar que era también una biblioteca, un pequeño centro cultural. Desde el primer año tenemos cerca de 200 web series, 120 internacionales, 80 brasileñas, mas a partir de 2016, en nuestra segunda edición, duplicamos este número y tenemos aumentado a cada año. Entonces, a partir del segundo año, migramos al festival para un grande centro de convenciones llamado Cidade das Artes, aquí en Brasil, con una audiencia presencial en la premiación de 400, 500 personas at the awards, at the end. A partir de 2017, nós movemos para a grande sala, onde temos uma audiência presencial de 1.200 pessoas. Todo o festival sempre ha sido transmitido pela internet via streaming. Eu sou um entusiasta do conteúdo latino-americano e brasileiro de web series e adoro todas as inscrições que recebemos a nosso festival. Estava comentando de Mortal Glitch, it's incredible. Muy bueno, me gusta mucho. Felicitaciones a los realizadores. Somos apasionados por series latinoamericanas. Y Leandro, a nivel de formatos y de géneros, la comedia es uno de los géneros que más sobresale en las series web, pero no necesariamente el único. ¿Cómo has visto la evolución a nivel de formatos y de géneros en las series web en estos años? Básicamente, desde el primer año, nos ha visto muchas series de comedia, pero es cambiado a los años para drama. Le digo que hoy tenemos, yo diría, mitad de dramas, mitad de comedias. No tenemos muchas series de sci-fi en acción latinoamericanas por causa de budget, orçamentos. Precisamos de más dinero. Pero existen muy buenas series de ficción científica brasileñas, latinoamericanas, argentinas también, de toda Latinoamérica, muy buenas, mas no son la mayoría con certeza son dramas y comedias.
Genial. Ovidio, si bien el WFest es la primera edición que van a lanzar, la que van a lanzar este año, hay un trabajo detrás muy interesante que es a partir de la plataforma de streaming otras series, ¿verdad? Que no solamente lanzan o estrenan producciones de series web, sino que además tienen toda una, digamos, una beta o una vena cultural y de investigación a través de donde uno puede leer y saber cuál es la evolución de las series web a través de artículos y de expertos en la materia. Cuéntanos un poquito de otras series, por favor. De acuerdo. Sí, otraseries.cl es un medio digital especializado, ¿no? O sea, se nace como un medio digital que pretende enfocarse exclusivamente en la temática de webseries, por lo tanto, con una vocación de ser un medio digital vertical en ese sentido. Esto nace el año 2019 y en ese momento lo que comenzamos a hacer con la fundación de este medio es comenzar a investigar un poco qué es lo que pasaba con el panorama de las webseries en Chile, ¿no? Sabíamos que había un volumen importante de producción, pero ese volumen de producción estaba completamente disgregado, fundamentalmente en YouTube, y no era de fácil búsqueda. Si tú querías identificar webseries chilenas que estuvieran en YouTube, a veces era difícil acceso, salvo que conocieras directamente el canal, ¿no? Por lo tanto, comenzó primero un trabajo de catalogar las webseries nacionales en el medio. Sabemos que tienen que haber seguramente más de 100 producciones que se han hecho entre el año 2011 y el 2021. En el catálogo nosotros tenemos la mitad, quizás 50, que están disponibles para poder ser revisadas con respecto a sus realizadores, sus fichas técnicas, un poco un resumen y la posibilidad de visionar los capítulos. Y en paralelo con eso se empezaron a desarrollar, como el medio también tiene una vocación, una voluntad de colaborar al movimiento, a la realización de webseries desde el fomento. Por lo tanto, se empezaron a hacer noticias, se empezaron a hacer algunos artículos o algunos trabajos de investigación, siempre concentrados en Chile, y más tarde, más recientemente, comenzamos a desarrollar una sección que se llama Mirada Latam, que tiene mucho que ver quizá con este seminario, con este encuentro, donde comenzaron a mirar, se comenzaron a mirar producciones de otros países, ¿no? Hay un guionista, en este caso Vladimir Rivera, que tomó la posta de esta sección, y cada cierto tiempo él va seleccionando una webserie latinoamericana y va haciendo una columna de opinión con respecto a ella, y en eso hemos podido observar webseries de Perú, de Uruguay, Argentina, Ecuador, etc. Qué interesante. ¿Y cuáles han sido los hallazgos más resaltantes que han encontrado ustedes? Los hallazgos, primero, la diversidad, ¿no? Nosotros observamos las webseries como un fenómeno de ficción, animación y no ficción también. Hemos descubierto que, si bien la ficción es lo predominante, sin embargo, hay un trabajo de animación importante y no ficción también, sobre todo muy concentrado en la región metropolitana, en el caso de Santiago, pero en el caso de la no ficción, de la cosa más documental, hay bastantes producciones muy interesantes, canales de YouTube también, desde regiones que son productores de contenidos con mucha identidad. Les cuento a todos y a nuestra audiencia que el Lima Web Fest empezó como el Series Web Awards hace 5 años, en el entendido que había una dinámica de producción de este tipo de productos, y liderada básicamente por gente joven que además crecía y producía y realizaba sus producciones de espaldas al establishment, de espaldas a la producción, digamos, tradicional, que generalmente coacta o en todo caso delimita la libertad creativa de un creador audiovisual. Y estábamos descubriendo que no solamente había gran producción a nivel local, sino que además los productores peruanos estaban ganando premios afuera. Fue así que abrimos los ojos y abrimos las puertas para acoger este tipo de producciones. Algo similar creo que debe haber pasado en Colombia, mi querido Alejandro. Sí, es bien interesante porque ahora que escuchaba Ovidio, el recorrido de este tipo de formatos, no solo de la serie web, sino en general de todos los formatos de nuevos medios en Colombia, y creo que en nuestros países, en nuestra región Latinoamérica, suelen ser bastante cercanos o afines. Me parece llamativo ver cómo, por ejemplo, aquí en Colombia, yo llamo la prehistoria, eso 2008, 2009, cuando empiezan a aparecer las primeras series, había como algo que se repetía, y era o series muy enfocadas en la ciencia ficción o en el terror, digamos, en el género, por un lado,
hablamos de Déjà Vu, de Almas Perdidas, que son como unos clásicos en el seriado web en Colombia y en Latinoamérica, pero también había muchísima animación. Entonces uno acude, por ejemplo, a Pequeño Tirano, Cuatro Extraños en DC, que sería en Distrito Capital, una comedia paródica totalmente descabellada de 4 habitantes de Colombia viviendo en Bogotá, todo animado, o Vida Pública, que todavía existe, de Trineo TV, ¿cierto? Entonces vemos cómo el inicio se sostenía un poco en eso, pero ahí cerca, y fue bien interesante porque algo que pasó aquí en Colombia, si me están escuchando, que me sale que la conexión en internet es inestable. Te escuchamos, te escuchamos. Ok, listo. Algo interesante a mirar también fue un proceso que inició y se mantiene hoy en día todavía con cierta fuerza, que tiene que ver con el tema de las marcas, el tema de los contenidos asociados a marcas como una forma de generar un tema de continuidad y posibilidades de sostenibilidad. Entonces uno ve como proyectos como Susana y Elvira o Adulto Contemporáneo, que eran series de no ficción, de humor, muy enfocado en el tema de humor, muy pronto encontraron esta lógica de las marcas, del branded content, ¿no? Y más adelante vemos casos paradigmáticos como Entre Panas, que surgen desde su base misma, ya no como una serie que después se apoya en el branded content, sino que surge como una serie, en este caso pagada por Póker, por una cerveza, por una marca cervecera, y entonces una sitcom tradicional de toda la vida, pero contada desde la web para navegar en el entorno digital. Ya en el presente hay otras muchas búsquedas, hay mucha ficción, hay mucha no ficción, creo que se ha diversificado las posibilidades de la serie web, sobre todo por el apoyo que ha habido de algunas entidades públicas para dar recursos, lo nombrábamos esta mañana, para dar recursos que permiten en cierta medida crear por lo menos pilotos o procesos de exploración en este tipo. Ya ahí sí el espectro se ha ampliado y ya hoy en día es de todo, ¿no? Humor, no ficción, el documental para contar oficios, ha habido procesos híbridos como Pregoneros de Medellín, que era un documental interactivo, pero que también tenía un formato de serie web para algunos festivales. Bueno, creo que es un espectro bastante amplio para seguir conversando. Fantástico. Y para hablar justamente de series web y de humor, estamos también, por supuesto, contamos con Arturo Yepes, que tiene amplia experiencia en el tema. En Enchufe TV, digamos, el humor en Enchufe TV es una marca registrada de las producciones que ellos realizan. Mortal Glitch, acabo de ver, hemos subido las imágenes y hemos entrado al YouTube, tiene más de 27 millones de vistas. ¿Es correcto, Arturo? Es correcto. ¿Cómo ¿Qué tal estás? suceso? ¿Cómo se consigue, Sí, no, cómo se fue consigue una esto? locura. A ver, yo creo que una de las cosas que logró el éxito de Mortal Glitch es que Mortal Glitch es la consecuencia de 9 años de construcción de una comunidad virtual dentro del canal Enchufe TV, ¿no? Cuando empezamos la preproducción de Mortal Glitch, el canal tenía 20 millones de suscriptores y a nivel regional. Entonces, cuando lanzas un contenido como Mortal Glitch a esa comunidad, además acompañado por una campaña apoyada por YouTube, con YouTube Originals, nadie se esperó el alcance que logró ese primer episodio. Te digo, nadie, ni siquiera la gente de YouTube y nosotros tampoco, pero claramente la consecuencia viene de un proceso de trabajo con una comunidad que es muy, muy fiel al contenido que hacemos, ¿no? Si bien el Enchufe TV, a través de Mortal Glitch, tiene ahora este suceso, este éxito, empezaron muy pequeñitos, empezaron, digamos, como una realización o producción artesanal casi casera. La constancia de estos 9 años creo que es un mensaje importante que ustedes pueden dar a los jóvenes que vienen detrás de ustedes. ¿Es así? 100%. Mira, es bien bonito. Yo, como comentaba al inicio, yo llego a Touché Films en el 2019, después de haber trabajado durante 20 años en la producción del cine independiente latinoamericano, que los que hemos estado ahí sabemos lo que significa, ¿no? Películas que te toman 2, 3 años de hacer y que nadie ve. Y que el rato que te encuentras con un canal que es creado por estos 4 chicos que, te digo, salen de la escuela de cine en el año 2011, con un proyecto bajo el brazo para la televisión nacional, para decirle a la televisión nacional, hagamos un humor distinto, no hagamos este humor de la risa fácil, del chiste sexual, hagamos un humor identificable, ¿no? Hagamos un humor que nos guste, y la televisión dice no va a funcionar. Y entonces se lanzan a hacerlo ellos
4 con otros 10 chicos más por su cuenta y subirlo a YouTube, ¿no? Y es justamente el contenido, la famosa frase del cliché, el contenido de rey, tal cual, el momento en el que el contenido genera identificación y permite que en el mundo de la web se conecte y se comparte y crea conversación, pues el crecimiento es lo que conocemos hoy, ¿no? El día de hoy tenemos 26 millones de suscriptores, perdón, 24.6 millones de suscriptores en YouTube y más de 50 en el resto de plataformas. Y es por el contenido y obviamente todo un trabajo de estrategia digital detrás, ¿no? Pero sí, lo que tú decías inicialmente, se puede y desde donde sea. Al inicio pensaban que éramos mexicanos, porque se pensaba que desde Ecuador tener esa calidad, no, mentira, se puede desde Ecuador, desde Perú, desde Bolivia, desde donde sea, porque justamente la búsqueda es hacer algo distinto y hacer algo que le guste a nuestra audiencia, a la audiencia latina. Genial. Leandro, tú a partir de que fundaste el Rio Web Fest, has tenido la oportunidad de pasearte por muchos festivales del mundo y has conocido de manera directa la producción en Asia, en Europa, buena parte de América. ¿Cómo has visto la evolución de las series web en estos años? Has sido jurado en el Seúl Web Fest, si no tengo mala información. Has sido jurado también en el Bilbao Series Land. Son festivales que también han ido creciendo con el tiempo. ¿Cómo has visto la evolución a nivel de temáticas, a nivel de producción, a nivel de inversión de producción de los contenidos de series web? ¿Ves que hay un nivel de inversión mayor a nivel económico o sigue siendo, digamos, esta producción económica en tanto relato, en tanto dinero? ¿Qué piensas sobre el tema? Yo tengo una percepción muy única sobre este asunto, que es que, primero, las series que tienen más dinero costuman ser más bien producidas, ¿cierto? Por ¿Son ende, más ¿cómo? ¿Tiene más dinero y qué? Dijiste, perdóname. Bien producidas. Bien Tiene producida. más calidad de producción. Okay, perdón. Tá o que posso dizer-te é que los países que conseguem más investimentos del gobierno también son los países que tienen webfests, festivales de series web por más tiempo. Por ejemplo, podemos decir de Francia, que tiene el Festival de Marseille, Marseille Web Fest, desde 2011. Entonces, Francia ha adquirido mucho investimento a series web. Yo pienso que eso no es mera coincidencia. Otro país que tiene muy investimento es Australia, que tiene Melbourne Web Fest desde 2013. También tiene mucho investimento de Screen Australia, que pesado en las series web. También se podemos citar Canadá, por ejemplo. Yo pienso que Canadá en los últimos años tiene la mayor cantidad de financiamiento del gobierno, el Canadian Media Fund. También tiene festivales desde pelo menos 5 años, diría Vancouver Web Fest, Toronto Web Fest, Montreal Web Fest. Entonces, yo pienso que la vida de los festivales y de los creadores web y de financiamiento del gobierno están intrínsecamente conectadas. Correcto. Eu diria assim. O que posso dizer em relação às séries web é que temos outro fenômeno muito importante, é que a qualidade de produção não necessariamente significa quantidade de público. Então, é possível para criadores ter séries com baixa qualidade de produção, pouco dinheiro e uma grande quantidade de seguidores e de fãs, porque a série comunica a seus fãs de forma genuína, autêntica, e isso é capaz de tocar seus corações e ter engajamento maior que muitas séries com milhões de euros de dinheiro de investimento. Então, eu penso que esse é o melhor cenário para os criadores hoje. Es interesante lo que mencionas porque has señalado a países como Francia, Australia y Canadá
que además lideran el top 10 de las series que más han ganado el World Web Cup, que lidera Joel Basellet. Hay muchas series de esos países que están liderando ese top 10, ¿no? Exacto. Es un indicio que, con certeza, con toda certeza, el dinero afecta la calidad de producción. Entonces afecta como los jurados de los festivales miran a las series y ven las cualidades de roteiro, de fotografía, sonido y todo eso. Pero cuando hablamos de audiencias, no siempre se equiparam la calidad de producción con la calidad de audiencia. Eso es muy interesante para mí. Genial, gracias Leandro. Ovidio, Leandro nos ha comentado justamente lo que es la producción, las producciones de series web, cómo son impulsadas por los festivales de este tipo. Habla también de la calidad o de la inversión que hacen los estados en en fomentar este tipo de relato corto, este tipo de forma diferente de hacer audiovisual. En Chile tienen un fondo del Estado que patrocina también este tipo de trabajos y además que está patrocinando también, si bien entiendo, el WFest. ¿Es así? ¿Cómo trabaja, digamos, Chile a nivel gubernamental para impulsar este tipo de producciones? Sí, es un dilema, ¿no? Es un dilema porque nosotros pensamos que las webseries son principalmente un fenómeno salvajemente independiente, salvajemente autoral, ¿no? Pero eso va de la mano con que el Estado, en este caso a través del Ministerio de Cultura, se ha dado cuenta en algún minuto que hay un nuevo formato y ese nuevo formato también requiere algún tipo de apoyo y financiamiento y por lo tanto en Chile se trabaja un fondo que se llama el Fondo Audiovisual donde se postulan distintas categorías de formatos de producción, también actividades de divulgación, como en este caso festivales, ¿no? Y las webseries tienen un espacio de postulación dentro de ese fondo. Y hay muy buenos ejemplos. De hecho, ustedes tienen en Lima Web Fest una webserie seleccionada que es un muy buen ejemplo, que es Psicóticas Inseguras, que en su primera temporada es un fenómeno, una webserie completamente independiente, y que en su segunda versión, la temporada que ustedes tienen actualmente en su selección, es una webserie que ha sido financiada por el Fondo de Fomento Audiovisual. Entonces, es autoralmente una pieza que nace con un carácter independiente y que uno puede ver de alguna forma en términos de factura audiovisual el impacto que puede tener un mayor financiamiento. Yo creo que el ejemplo, ese es un muy buen ejemplo. Y como tú señalabas, para cerrar un poquito la idea, ¿no? También está esta figura de los festivales. En Chile se ha hecho un catastro hace un par de años de la cantidad de festivales que hay en Chile y dentro de esos cuáles eran los festivales especializados, ¿no? Especializados temáticos, y hay aproximadamente unos 30 festivales especializados catastrados al año 2019, pero no había ninguno de webseries. Entonces, este festival pretende, si bien tiene una vocación en su primera versión, un festival de carácter de retrospectiva, pero es un festival especializado, ¿no? Su orientación es ser un festival especializado en la temática en el formato de webseries. Genial. Qué bueno que estén en el circuito, como lo decía al principio. Bienvenidos nuevamente. Alejandro, hablábamos más temprano justamente de esta libertad creativa cuando uno está alejado de espaldas del establishment o de la realización más convencional, donde un productor te dice lo que tienes que decir, qué tienes que decir y para quiénes, ¿no? La serie web te permite cierta libertad o te permite una gran libertad, depende de cómo lo veamos. ¿Cómo piensas que, digamos, que esta libertad está influyendo en el relato, en la construcción de universos ficcionales, o si es que, digamos, está copiando de alguna manera los formatos tradicionales que han venido mostrándose hasta aquí? Es decir, la serie web con esta libertad está realmente marcando una diferencia y una pauta distinta para la narrativa audiovisual para todos los públicos. Yo creo que está todavía por construir esto que tú comentas, Luis. Es una excelente pregunta porque en cierta medida gran parte de lo que uno ve cuando revisa proyectos o cuando lee proyectos es que los creadores de nuestros países, por la razón obvia de que hay recursos afortunadamente cada vez más, pero siguen siendo pocos para la cantidad de creadores que hay, pues toman sus proyectos y lo que van haciendo es que los van
matizando, digámoslo así, según la beca o convocatoria a la que están aplicando. Entonces uno a veces ve series web que en realidad son un largometraje cortado por pedazos. Y eso hace que, y eso se ve, yo digo siempre que se siente un poco, ¿no? Cuando es un largometraje que tiene una rítmica, una forma narrativa y que a un poco a las malas se corta para poder aplicar a una convocatoria que da recursos para series. No siempre ocurre, hay gente que claramente sí tiene su dinámica pautada desde el comienzo, pero siento que se repite mucho eso ahora y creo que es un llamado que tenemos que hacernos como creadores. También entender que no todos nuestros proyectos deben competir en todas las becas, adaptándolos casi como una especie de Frankenstein, porque inclusive pueden en cierta medida ponerle una raya al proyecto, ¿no? Volverlo como un proyecto ahí casi que sea como manipulable de un formato a otro, cuando creo que cada uno de estos formatos tiene sus propias dinámicas, tiene su propia métrica narrativa, tiene su propia cadencia, podríamos decirlo, ¿no? Un poco esa búsqueda que marcó en su momento la serie web, no solo a niveles de tiempo, porque yo creo que ya hace rato se desvirtuó esa dinámica que ocurría ya a los inicios de 2007-2008, cuando las primeras series web que decíamos serie web igual 5 minutos. Y recuerdo que me encantó cuando en 2008 llegó Malviviendo. Yo en ese momento todavía vivía en España, un tiempo que estuve viviendo allá, y llegó Malviviendo, la famosa serie española, y rompió ese canon y dijo, no, vamos a hacer serie web, pero dura 30 minutos. Y sus capítulos llegaron a durar hasta 1 hora 30. Y la gente, la comunidad, lo seguía tan conectado que se aguantaba esos 30 minutos o esa hora y pico que llegaron a durar algunos de sus capítulos. Yo creo que ya la serie web como formato también ha ido mutando, cambiando, porque también ha ido mutando y cambiando nuestros espectadores, ¿cierto? Entonces ya el contenido de lo que se consume en la web, que en esa época era algo especial, pues ya todos estamos volcados a la web. ¿Por qué? Porque en la web vemos Netflix, Paramount, cualquiera de las plataformas que vemos hoy en día. Entonces para mí como espectador ya no es algo raro ver en mi portátil algo de 1 hora, ¿sí? O en mi celular. Entonces yo también creo que hay que ir cambiando un poco las dinámicas de cómo nos acercamos a este tipo de contenidos y más bien seguir pensando, retraigo algo que ya decía de manera previa esta mañana, y era la dinámica de la importancia de la historia, ¿cierto? El formato en particular de serie web, aquí en Colombia pasa algo curioso, yo lo decía antes, el año pasado y este año afortunadamente surgió una nueva convocatoria que no existía, que es la convocatoria audiovisual del Ministerio TIC. Y esa convocatoria, una de sus categorías, dividida en 3 subcategorías, es la de serie web. Y pasa algo curioso y es que uno ve las series resultantes y son series muy televisivas, pero en el buen sentido desde el punto de vista estético, técnico y en sus resultados. Entonces digamos que creo que han sido como unas 50 series que se han premiado en las diversas categorías entre el año pasado y este año. Yo tuve la oportunidad este año de ser jurado en la categoría en las categorías de serie web y fue bien interesante ver cómo se está contando país, desde la ficción claramente y desde la no ficción, pero cómo se cuenta el país. Porque creo que una de las cosas interesantes es que, y con esto cierro, es que la serie web nos dota de esa libertad de la que tú hablas, de esas posibilidades de que aunque no vaya a salir en un canal televisivo, por las dinámicas que sabemos que a veces tienen este tipo de canales, yo voy a poder contar la historia que quiero contar, con la que quiero impactar a mi público y a mi comunidad. Y creo que eso es súper importante en una época como la actual. Totalmente de acuerdo, sí. Arturo, hablemos justamente de esta transición de un lenguaje de serie web a un lenguaje un poco más tradicional. Dedicada a mi ex, sin duda tiene todo el estilo y todo el sello de Touché Films, y además es una película que fue coproducida, acabamos de hablar hace un instante con Cecilia Gómez de la Torre, que nos habló también de este proyecto, que ha sido coproducida con actores de Perú, de Colombia, si no me equivoco, de México también. ¿Cómo es que, digamos, hacen el traslape o cómo está, digamos, relacionado un trabajo con el otro? Yo creo que la relación es directa y es constante. Es interesante para mí de pronto, te digo, venir del mundo del cine, ¿no? Y estar en esta conversación donde, como Alejandro mencionaba, ¿no? El tema de la autoría y la independencia versus lo que tú decías antes, ¿no? Un productor que te dice qué y cómo hacerlo. Esta es la discusión que lleva teniendo el cine durante años, ¿no? Entre el cine independiente y el cine de estudio. Y es bien interesante cómo de pronto alguien me decía hace poco, ¿por qué ustedes están haciendo lo contrario de lo que todo el mundo busca en términos de canales de televisión y de estudios? Que buscan ir a la web, porque es donde está ahora el público, mientras ustedes ahora están buscando ir al cine o ir a la televisión, ¿no? Yo creo
que es un desarrollo natural. Finalmente, lo que estamos haciendo es contando historias, ¿no? La audiencia, obviamente, una comunidad digital te permite algo que no te permite ningún otro medio, que es tener la retroalimentación directa y constante de la audiencia. Y creo que escuchar esa retroalimentación es súper importante. Cuando ahora que hablaba, que les oían a los colegas hablar de la independencia del contenido web, pues bueno, en el caso de Enchufe TV no es independiente porque dependemos de nuestra comunidad, de nuestra audiencia. No es que hacemos lo que ellos quieren y lo que ellos nos dictan, pero es súper importante escucharle a la comunidad dentro del universo digital, ¿no? Entonces, cuando sales de ahí a querer contar una historia en un formato más grande como una película, como Dedicada a mi ex, obviamente el paso tiene que tener estas anclas, ¿no? El hecho de tener a Tondero y a Ceci, que fue maravilloso para poder construir esa peli, poder tener a Dínamo en Colombia, que tenía mucha experiencia en la producción cinematográfica, permitió llevar y trasladar el lenguaje. Pero al final del día, lo que te da la posibilidad de producir todos los días y todas las semanas, publicar un sketch, es oficio. Y como ustedes saben, el lenguaje audiovisual es de oficio, es de hacer, es el quehacer cinematográfico, ¿no? Más que el medio en sí. Pero la coproducción de alguna manera también ayuda a facilitar el acceso a recursos económicos. No solamente, digamos, por ahí es una de las entradas, los recursos económicos, sino que además te da entrada a mercados que no estaban contemplados. Es decir, con un actor peruano yo puedo entrar, digamos, a la comercialización de un mercado peruano también, con un actor colombiano, etc. ¿Esto lo han manejado de esa manera efectivamente? Es correcto, sí. Claro que sí. Mira, justamente con Dedicada a mi ex, como mencionabas, es una coproducción con Colombia. El modelo que se utilizó en su momento es, obviamente, necesitamos actores colombianos, el coprotagonista es colombiano. Queremos entrar al mercado de Perú, necesitamos a un actor peruano y una coproducción con Perú, ahí entra Tondero. Y todo lo demás tiene que ver con fanservice. ¿Qué busca la audiencia en un contenido grande, un contenido premium de Enchufe? Pues ver a sus estrellas del mundo digital. Entonces, si te fijas, Dedicada a mi ex tiene muchísimos cameos de influencers y youtubers, y tiene el cameo, obviamente, de Eugenio Derbez, que de alguna manera estuvo muy cerca en el crecimiento de la película, sin que haya necesariamente ahí una coproducción. Pero para que veas, acabamos de producir nosotros, estamos por lanzar película ahora que también se estrena en Perú, valga la cuña, película que se llama Misfit, que la lanzamos ahora en octubre, y esa es una coproducción entre Ecuador y España, con nuestra empresa socia en España. No hay una coproducción financiera de otros países, pero tenemos el elenco de México, de Colombia, de Argentina y de Perú, justamente para abrirnos mercado, ¿no? Leandro, volviendo contigo, las series web de alguna manera también están impactando en la manera como contar. Este es un público, como bien decía Arturo, es un público distinto, es un público que está más conectado a los celulares, a los móviles, y el relato tiene que ser, por tanto, más corto, tiene que ser más directo, y tiene que tener además un lenguaje audiovisual que encaje en esto, ¿no? Que digamos que sea amable con eso. Dicho esto, las producciones tradicionales se están viendo de alguna manera atravesadas por esta forma distinta de contar, poniendo el caso, por ejemplo, de los videojuegos. La narrativa del lenguaje del videojuego está de alguna manera presente en las narraciones de ficción, sobre todo de películas de acción. Uno ve una película de acción hoy en día y parece efectivamente una estructura narrativa de videojuego. La webserie está empezando, digamos, a calar de esa manera en otros formatos televisivos. Yo recuerdo mucho, me gusta mucho una serie que está en Netflix que se llama The End of the Fucking World, que es una serie con 2 personajes y muy pocas locaciones, que parece efectivamente una serie web y que es un relato corto además, de no más 15 minutos, 16 minutos. ¿Qué piensas sobre esto? Pienso que hoy tenemos un atravesamiento de web y televisión convencional. Entonces, podemos mirar en las series, até en las series de la media tradicional, elementos de web series, elementos que
que se ligam de tal forma à internet, uma certa autenticidade. Me recuerdo de Breaking Bad, de Netflix. Tem uma cena que Walter White está a falar com sua esposa, e está muito enfesado no teléfono, está de cueca na sala, solamente em suas roupas de barro, segura, começa a xingar. Então tem uma coisa muito, como se diz, carnal, muito, it's very visceral, uma coisa real, autêntica. Então, eu, por exemplo, eu assisto muitas séries web desde 2015, então assisto mais de 500 séries, 1000 séries por ano. Então, me he visto muitas séries. Então, o que digo aos criadores é que sejam sempre diretos ao assunto, em seus roteiros, sejam reais e poupem o tempo dos visualizadores, porque hoje o tempo é precioso, então necessitas ir direto ao assunto, não necessitas perder muito tempo tentando apresentar os personagens ou apresentar o local. Podes ir direto à história, porque nós vivemos em um mundo globalizado, e este mundo, muitos dos personagens já não são conhecidos, mesmo que vivamos a Lima, ou a Rio, ou a Chile, não importa muito, nós conhecemos esses personagens, mesmo que não diga nada sobre eles. Então, tienes que focar na história e ser diretos, contar séries curtas, porque não é possível assistir uma série de 2 horas em um portátil indo para o trabalho, para o colégio. Então, necessitas de ser direto e autêntico, e isso, com certeza, lhe dará mais chances de ser selecionado, de ter seu trabalho reconhecido por os outros. Correcto. Algo que menciona Leandro Ovidio es justamente esta globalización del relato. He visto buenas partes, bueno, he visto todas las series chilenas que han postulado a Lima Web Fest, y el humor chileno es muy particular. Sin embargo, pese a ser particular, es universal también. Hemos recibido muchos trabajos de buena parte del mundo, como también les decía. Hemos recibido trabajos de Asia, hemos recibido trabajos de Ucrania, de Egipto, de Túnez, de Pakistán, y el lenguaje audiovisual siempre es universal. Sin embargo, siempre hay una cuota, digamos, de sello de fábrica del país, de la productora, etc. ¿Cómo piensas tú digamos, que esa universalidad a partir de las series chilenas puede llegar a ser de escala efectivamente universal, Ovidio? No sé si está clara la pregunta. Pienso que hoy tenemos... perdón, ¿estás preguntando a mí? No, dale a Leandro y después continúa Ovidio, ¿está bien? Perdón, Ovidio. Yo entiendo solamente que tienes que contar histórias locais. Vou escrever aqui, local. Histórias sobre contos locais, em pequenas cidades, em pequenos locais, e essas histórias podem se relacionar ao mundo todo, porque vivemos em cidades. Então, percebemos essas histórias como comuns, mesmo que não habitamos aquela cidade específica. Correcto. Gracias, Leandro, por la aclaración. Ovidio. Sí. El tema del humor, yo creo que el tema del humor, quizá la mayor parte de las webseries de ficción de Chile son de comedia o tienen algún tipo de enfoque humorístico, ¿no? Quizás eso se explica también porque muchas de las producciones son desarrolladas, creadas por actores, actrices y también gente que viene del stand-up comedy. Entonces, eso explica un poquito quizá que tengan ese enfoque. Siempre ahora, si este humor funciona universalmente o no, quedan grandes dudas. O sea, yo no podría aventurarlo porque uno piensa que de pronto hay un cierto lenguaje y ciertos modismos que son bastante locales. Sin embargo, hay temáticas que son universales, ¿no? Quizá una de las temáticas que se repite mucho en las webseries chilenas es una cierta crisis de los jóvenes que están recién egresados o que están ahí entre los 20 y los 30 años y que se enfrentan a una sociedad donde les cuesta muchísimo independizarse, ¿no? Entonces, esa crisis de
el ser adulto, pero no poder independizarse porque tienes problemas para financiar un arriendo y comienzas y tienes que ir compartiendo con otras personas como roomies. Ese tipo de cosas creo que atraviesa temáticamente muchas webseries chilenas de ficción, y lo hacen con un tratamiento de humor, y seguramente ese tipo de componentes es universal y se replica también en otros países, ¿no? Pero no solamente las series chilenas destacan por su humor, sino también por el contenido político. Precisamente he visto muchas series que trabajan o que enfocan, digamos, el punto de vista de los jóvenes respecto a una coyuntura particular. Sí, yo creo que menos de lo que uno quisiera quizás, en el sentido que hay menos producciones que tienen ese ímpetu. Si uno piensa en el estallido social que ocurre hace 2 años, una de las producciones está en el Festival de Lima, que es los enemigos poderosos e implacables. Entonces, quizá hay algo de humor en esa serie, pero por supuesto que también hay una mirada política y una mirada de respuesta a un acontecimiento social. Está también la saga de Silvia, por ejemplo, que es una producción que es hecha para Internet, perdón, para Instagram, y que temáticamente atraviesa grandes temas, y uno de ellos fue, por ejemplo, Silvia y la normalidad, y es este personaje un poco reaccionando a lo que estaba pasando en ese momento en Chile. Entonces, creo que sí, hay una mirada política que se refleja en algunas webseries, pero siento que es un poco más en las webseries de no ficción que en las de ficción. Correcto. Justamente con Alejandro hemos compartido, como decía más temprano, ser jurado del Fondo de Fomento en Ecuador, y lo que veíamos mucho era reportajes. Bueno, yo quiero decir que son documentales como estaban presentados, eran series web documentales y más parecían efectivamente un reportaje más que una narrativa puntual de documentales. Alejandro, tú eres un experto en el tema, en documentales. Siento que todavía la webserie todavía no se ha sentado en el formato del documental, como que todavía no ha agarrado cuerpo pese a la gran digamos, acogida o el ímpetu de los jóvenes de narrar en este tipo de género. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, Luis, que curiosamente aquí en Colombia los primeros referentes o algunos de los primeros referentes, además de los que ya nombraba de manera previa, han girado alrededor del documental y ha habido proyectos de una gran calidad, como Todos somos buenos de José Alejandro González, por nombrar uno que se me vino a la mente. Yo creo que en realidad, y esta pregunta la conecto un poco con algo que quería decir de la anterior alrededor del tema del público, es que estamos en una época en la que también el tema del nicho es fundamental. O sea, lo que pasa es que nuestros nichos hoy en día son mucho más amplios, ¿no? O sea, si yo hago una serie de terror, ya no le hablo desde el terror al nicho colombiano, a la gente que le gusta el terror en Colombia. Yo puedo hacer una serie que hable del terror que le interese en Colombia y en China, ¿no? O sea, que sea global. O sea, creo que es importante concentrarnos en la dinámica del nicho. Y ese nicho conlleva algo, lo nombraba Arturo de manera muy interesante, de manera previa, teniendo obviamente el ejemplo referente de ellos de Enchufe, que es un referente sin duda a nivel de la región y a nivel global, ¿cierto?, en cuanto a la comunidad. Y yo creo que es una de las cosas que más falta y que más le ha faltado también al documental, y justamente por eso siento que no se ha sentado todavía. Y es porque creamos series que pretendemos que impacten porque sí, porque hay una buena historia. Y lamentablemente ya hoy en día el talento no es lo único. O sea, el saber hacer bien la serie, desde lo técnico, desde lo narrativo, desde lo estético, pues ya muchos creadores saben hacer buen contenido. Estamos en una época en la que el buen contenido no es como hace 15 o 20 años, que era como algo atípico. Hoy estamos en una época en la que pulula el buen contenido. Y aún así vemos buen contenido que no logra impactar. Y no logra impactar justamente, y eso incluye muchísimo la serie documental, las series web documentales, y es porque no apostamos por un público desde el inicio del proceso. O sea, creemos que cuando yo salga con mi proyecto, como es bueno, le va a gustar a la gente. Y no estamos construyendo ese público. Entonces, por eso yo creo que en realidad la serie web en la actualidad debería empezar a reinventarse desde el punto de vista de la circulación y empezar a pensarse más como proyectos expandidos, que tienen una serie web en la base, en su, digámoslo así, en su estructura narrativa base, el punto de partida es la serie web, pero deben crear alrededor un universo narrativo, un universo de expansiones que le permita, y creo que es algo que ha hecho de manera perfecta, o por lo menos muy, muy bien hecho Enchufe, y es que han creado alrededor todo un universo con la comunidad esta que tenía la aplicación, con el invitar a sus espectadores a ser actores de
a tener un extra en la serie, con todo el tema en la página en Facebook y la interacción con GIF, con memes. Todo eso es una forma de expansión y de, si se quiere, acudir a la palabra común, transmedialidad. Y creo que eso le falta a muchas series, tanto web, tanto documentales como de ficción. No acuden y no buscan esa comunidad, y eso hace que pues no funcione el formato. Pero no funciona porque sea formato ficción, no ficción, sino porque no están buscando al público, porque no están dialogando con ese público, porque no le están preguntando a ese público qué quieren o si le gusta o no le gusta lo que están viendo. Entonces yo creo que más que pensar en el formato, creo que estamos en una época en la que tenemos que pensar es cómo el formato que tengo, que seguramente es bueno o posiblemente puede ser bueno, cómo dialoga. Creo que estamos en esa época en la que la famosa frase del contenido es el rey hace rato dejó de ser relevante, y hoy en día es la conversación es el rey, ¿no? ¿Cuál es o la reina, como queramos entenderlo, ¿no? ¿Cómo logro generar una conversación de mi público con mi contenido? ¿Cómo logro generar una participación? ¿Cierto? Ese famoso concepto del remix y de que la gente se apropie del contenido y haga nuevas remezclas del contenido con TikTok y otros escenarios. Siento que es algo que muy poco se ha explorado desde la serie web, y creo que es el momento, sin duda. Correcto. Justamente hablando del público, Arturo nos mencionaba recién que ellos respondían precisamente a ese público que estaba en relación directa con los likes y con las visualizaciones en YouTube. Pero quiero volver al tema de la película del enchufe, y más allá digamos, del género, y más allá, digamos, de este sello de marca que es el humor del Enchufe TV, hay una historia romántica by the book, ¿no es cierto? Está la comedia romántica, que está con todos los elementos de una comedia romántica, de la chica que no es la candidata, pero que sin embargo termina enganchado, enamorada del protagonista, etcétera, y cómo se logran, digamos, juntar al final de la historia. Entonces, me parece un aporte muy interesante lo que han logrado ustedes con este relato, que finalmente es de género, pero con el sello puntual del enchufe, ¿no? Correcto. Justamente, digamos, ahí Jorge Ulloa hizo un trabajo fascinante con el equipo de T-Shirt Films y Enchufe TV desde el inicio, de plantear claramente algo que no se estaba planteando en el audiovisual independiente, y era, si es que hay un lenguaje y si es que hay unas reglas establecidas por el género y por los géneros audiovisuales, ¿por qué tratar de romper eso? Si más bien lo que podemos, y ahí me tomo la palabra de Leandro, si lo que podemos es tomar algo de lo local, ¿no? Aquello que hace que un contenido ecuatoriano sea único, pero utilizar el lenguaje universal del cine, que viene por más de 100 años desarrollándose en las grandes industrias, ¿no? O sea, ¿en qué momento en la literatura, dice Jorge, me lo robo, en qué momento en la literatura alguien trató de cambiar la gramática para contar una historia desde Latinoamérica? No, la historia es la que va a hacer la diferencia. ¿Por qué cambiar la gramática si puedo seguir las reglas del formato, ¿no? Y por ahí va. Genial. Bueno, el tiempo nos ha ganado, queridos amigos. Ustedes saben que el Lima Web Fest nació en una escuela de educación, como un evento académico inicialmente, y que ha trascendido fronteras. Y muchas de las personas que nos están viendo y escuchando en este momento son estudiantes. Quisiera, por favor, que les den algún consejo. El ímpetu juvenil es muy, muy grande, pero además esta generación tiene un nivel de frustración muy pequeño. Es decir, esta constancia de la que nos han hablado ustedes, esta sensación de que tenemos que ir contracorriente, a lo mejor las generaciones nuevas no la captan tal como debe ser. Quiero empezar contigo, Arturo, para que nos digas o les des a los chicos un consejo de cómo seguir a continuación. Pues yo creo que es el cliché absoluto el que voy a utilizar. Dale, y es, no dejen que nadie les diga que no es posible, porque todo es posible. Y es posible cuando ustedes se lo creen, cuando escuchan al de al lado y cuando honran la experiencia del otro. Y eso también es súper importante, ¿no? A veces la juventud está tan viéndose a sí misma que hace a un lado la experiencia del más grande, que puede tener errores, que puede tener, no importa, pero hay que honrar la experiencia del que viene adelante nuestro y cumplir sus sueños, ir allá, atrás de aquello, con la experiencia del otro y escuchando al de al lado. Fantástico. Alejandro. Bueno, conectándome con lo que dice Arturo, acudo a un
un concepto que me gusta mucho y que viene de la gente que hace software y que hace elementos un poco más complejos desde el punto de vista técnico y tecnológico. Y ellos dicen, equivócate pronto, equivócate barato, pero sobre todo equivócate de nuevo. Esa búsqueda constante de explorar, de experimentar, de darnos espacio, como decía esta mañana, para el error, perder el miedo a equivocarnos, creo que es vital y fundamental en una época como la actual, en la que, como decía hace un rato, no es solo saber hacer bien las cosas, sino crear una comunidad alrededor. Y para crear una comunidad alrededor debemos ser muy transparentes, mostrarles a esa comunidad desde el inicio lo que estamos haciendo. Estamos en una época de versiones beta, digo siempre, ¿no? Se acabó eso de que la comunidad solo se entera 5 años después cuando la película ya va a las salas. No, la comunidad quiere conocer casi desde la génesis de la idea, quiere conocerla, quiere aportar, quiere proveer contenido. Ese poder participar en la creación o en la co-creación, si se quiere, nos facilita como creadores crear comunidades mucho más robustas, mucho más potentes y sobre todo que pervivan en el tiempo. Entonces, equivóquense pronto, barato, pero sobre todo una y otra vez. Ese es mi mensaje. Una y otra vez. Gracias, Alejandro. Ovidio, por favor. Nada, decir de pronto que les diría que este espacio es suyo, que quizá el gran atributo de las webseries y las plataformas digitales es el hacer y exhibir, que antiguamente o años atrás el tema era que a veces tú podías hacer, pero después no tenías dónde mostrar. Y hoy día ese paso de la cadena es el que permite que los jóvenes puedan hacer y exhibir sus contenidos, y eso es fantástico, y creo que ese es el gran espíritu de las webseries, ¿no? Y segundo, tener una tremenda fe en las narrativas sudamericanas, los nuevos relatos, y parafraseando un poco el nombre de tu seminario, Buscando América, bueno, en Perú tenemos o tienen, ¿no?, a José Antonio del Busto, ¿no?, que este historiador que dice Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía, y te reinventa, te replantea todo el descubrimiento de América. Entonces yo creo que Sudamérica tiene ese potencial, el potencial de replantearse las cosas, replantearse los relatos, y en eso tiene un gran espacio y una gran misión de las generaciones jóvenes, siempre. Genial. Hasta usemos de la equivocación y sin miedo. Solo evita equivocarte con lo mismo. Leandro. Como minhas palavras finais, quero me conectar com meus amigos de palestras e dizer a los alunos que continuem criando e pensem sempre a longo prazo, pensem em uma grande distância. Em la internet, nas séries web e na internet em geral, não é muito difícil que faça sucesso do nada, de uma hora para outra. Em 2 meses, tens milhões de visualizações. Isso é cada vez mais raro, e o que é recompensado é aqueles criadores que conseguem se manter na corrida por mais tempo. Então, prepara-se não para um tiro de 100 metros, mas para uma maratona, para continuar criando e fazer pelo menos mais de uma temporada, porque, de acordo com as pesquisas de Joel Bassager, a maioria das séries web não tem mais que uma temporada. Então, é mais inteligente pensar adelante e produzir muito, pensando sempre no futuro e conversando com o público, y no parar de crear nunca. Correcto. Es una carrera de fondo, es una maratón, no ahogarse en una carrera de 100 metros, chicos. Muchísimas gracias a nuestros amigos, muchísimas gracias por compartir este momento, gracias por separar una agenda, un espacio en su apretada agenda. Ha sido un honor, estoy muy feliz de haber compartido este espacio con ustedes. Muchísimas gracias, Alejandro, Leandro, Ovidio, Arturo. Gracias a ustedes, a toda la audiencia que nos ha seguido hasta aquí. Vienen más cosas más tarde, por favor sigan en sintonía de Lima Web Fest. Hasta pronto. Chao, chao, gracias. Chao, hasta pronto Luis y todos. Saludos. Gracias. Bye.